Bienvenidos, hermanos, a la escuela dominical de la Iglesia Bautista Jerrel. Sean bienvenidos. Vamos a ver nuevamente un estudio que lleva como título El nacimiento y niñez de Jesús, el Rey del Reino. Antes, mis hermanos, vamos a hacer una oración. Vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios. Señor Padre, te damos gracias, Señor, por tus nuevas misericordias que nos das cada día, cada mañana, Señor Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, ponemos este estudio para que tú abras nuestro entendimiento, para que tú, Padre, lleves el mensaje, Señor Padre, de este estudio, es del Evangelio de Mateo, Señor Padre. Te lo pido, Señor, y te damos gracias por todo lo que nos das, Señor Padre, en el nombre precioso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, como les comentaba, hermanos, lleva como título Nacimiento y niñez de Jesús, el Rey del Reino. Aquí, hermanos, vamos a ver lo que es la verdad central de este estudio, con el nacimiento e infancia de Jesús. Ahí se cumplieron las profecías del Antiguo Testamento, que es acerca del libertador, lo que es el Mesías del pueblo de Israel. Hermanos, el objetivo de este estudio, como les comenté, es en el Evangelio de Mateo. Ahí vamos a ver cómo el nacimiento de Cristo confirma las profecías del Antiguo Testamento y nos demuestra la importancia en nuestras vidas que Jesús es el Mesías. Jesús es el Hijo de Dios. Y en este estudio lo veremos en 4 puntos. El primer punto es el nacimiento de Jesucristo, y esto lo abarca en Mateo capítulo 1 del 18 al 25. El punto 2, la adoración de los magos, en Mateo capítulo 2 del versículo del 1 al 12. La huida de Egipto, en Mateo 2, 13, 15, y el regreso de Egipto, en Mateo 2, 19, 23. Antes de iniciar, vamos a ver una introducción de lo que abarcará este estudio. En este estudio vamos a ver la genealogía de Jesucristo. La palabra genealogía lo vamos a ver ahí en el capítulo 1, versículo 1. La genealogía, el nacimiento, y dice una palabra ahí, nació, en el capítulo 2, versículo 1, que traduce la idea de lo que es Génesis del griego. Así, a través de estos 2 capítulos se enfoca el origen divino humano de nuestro Señor Jesucristo. Su humanidad se manifestó en su ascendencia davídica. Hermano, la importancia del cumplimiento de la promesa hecha a David, al rey David. Se nota en el número de generaciones mencionadas. 14 por 3, hermanos, que nos da igual a 42. El valor numérico del nombre de David eran 14 generaciones. Por eso Mateo redactó así: desde Abraham a David son 14 generaciones. Desde David hasta la deportación a Babilonia son 14 generaciones. Y desde la deportación hasta el Cristo son otras 14 generaciones. Eso lo vemos ahí en el capítulo 1, versículo 17. Es decir, las promesas hechas por Dios a Abraham y específicamente a David ahora son cumplidas en Jesucristo. En él se encuentra un nuevo principio divino. Mateo no presentó a José como el padre humano de Jesús, sino que afirma que Jesús nació y creció bajo el cuidado de un judío justo. Hermanos, también veremos la adoración de los magos cuando nace Jesús. El evangelio del amor del Padre encarnado en Jesucristo es para todas las naciones. Por eso los magos son presentados como los primeros que llegaron a adorar a Jesús. También veremos la huida de José por el hecho de que Herodes buscó al niño para matarlo.
¿sí? Más tarde, ese acontecimiento del asesinato de los niños se quedó muy presente en el pueblo judío. Y ahí finalmente eso llevó un rencor entre los judíos hasta llegar el momento ahí en el capítulo 27, versículo 22, en el cual le pregunta que qué quieren hacer con Jesucristo. Y el pueblo judío, la mayoría gritó, sea crucificado. Hermanos, esa masacre de los niños, la tragedia y la tristeza de matar a todos los niños varones menores de 2 años en Belén y en todos sus alrededores, fue un antecedente del sufrimiento judío, que eso afectó el rechazo del Mesías. Vamos a iniciar, hermanos, con el punto número 1, nacimiento de Jesucristo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo del 18 al 25. Vamos a darle lectura a la palabra de Dios. Dice, como título tiene, nacimiento de Jesucristo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y cuando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Amén. Hermanos, aquí la naturaleza divina de Jesús es subrayada varias veces. Dice la palabra, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Hermanos, repetida en el 1:20 también, capítulo 1, versículo 20. Así mismo. Bueno, Mateo sostuvo esto explicando que José y María estaban desposados antes de que se juntasen. Significa que José y María aún no habían tenido relaciones sexuales. Es decir, públicamente solo comprometidos. Dice, antes de que se unieran. Hermanos, vamos a hacer aquí un paréntesis. Para comentar costumbres matrimoniales de los judíos. Hermanos, esas costumbres entre los judíos tenían que cumplir 3 requisitos que eran, primero el compromiso, segundo se llamaba desposorio y el tercero el matrimonio. En el primero era el compromiso. Los padres eran los que realizaban dicho compromiso, puesto que los contrayentes apenas eran unos bebés, eran unos niños. Segundo era el desposorio. Los comprometidos tenían la opción de aceptar o rechazar la decisión que habían hecho sus padres. Dicho desposorio, hermanos, duraba 1 año. Durante este tiempo, la pareja era conocida como marido y mujer. Solo que no tenían los derechos de esposos. Hermanos, el divorcio era la única manera de deshacer esta relación. José y María estaban en esa etapa. Por lo que si José hubiera querido romper con esa relación, estaba legítimamente en su derecho de hacerlo.
Y el tercero era el matrimonio. Se realizaba al finalizar el año del desposorio. Allí en el versículo 19, hermanos, además de la divinidad de Jesús, se nota en la nobleza de José. Él sabía que no se había unido con María y que no sería justo casarse, pero no quería difamarla. ¿Por qué? Porque la amaba. Esta lucha personal de José pone de relieve el hecho de que algo divino y no humano había sucedido. La dirección divina, hermanos, vino por medio de un ángel del Señor, aclarando: María dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre Jesús significaba Yahvé es salvación, y aclaraba el papel de su ministerio, muerte y resurrección. Del versículo 22 al 23, la expresión para que se cumpliese se usa 11 veces en este evangelio. Con la mitad de estas en estos dos capítulos, así Mateo subrayó que la venida de Jesús a la tierra fue ordenada por el Padre y que constaba claramente en las Escrituras. Se cumplió la profecía de Isaías 7:14. Y del versículo 24 y 25, hermanos, la obediencia fiel de José se ve otra vez. Hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Jesús creció bajo el ejemplo de un judío ejemplar. Continuamos con el punto número 2, hermanos, que lleva como título la adoración de los magos. Eso lo vemos en Mateo capítulo 2, versículo 1 y 6. Del 1 al 6. Vamos a darle lectura. Cuando Jesús nació en Belén, de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y vinimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los príncipes sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, pero de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. También podemos darle lectura al versículo 11. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron y abrieron sus tesoros. Le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Hermano, los magos vinieron del oriente, dice la palabra, a Jerusalén. Para Mateo, la visita de estos extranjeros fue un símbolo de la universalidad del Evangelio y anticipó su cita de Jesús, donde dice: haced discípulos a todas las naciones. Hermanos, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? En otras palabras, ¿dónde está el nacido rey? Jesús era rey por su naturaleza, engendrado del Espíritu Santo. No tenía que luchar para llegar a ser rey, hermanos, o usurpar un trono como el rey Herodes. Este rey Herodes, también conocido como Herodes el Grande, hermanos. Herodes era rey por intriga y matanza. Llegó al extremo de asesinar a los miembros de su propia familia para poder permanecer en el trono. Hermanos, el temor del rey Herodes no se justifica porque el nacido rey sería un género muy distinto. Un gobernante que pastoreará ¿a quién? Al pueblo de Israel.
Y en el versículo 11, hermanos, al llegar a Belén, donde estaba el niño, los magos abrieron sus tesoros y le dieron presentes, según la costumbre de su día. Pero Mateo enfocó su persistencia en buscar su gozo de encontrar, y más que todo, que postrándose, ¿qué hicieron? Le adoraron. Mateo presentó en pocas palabras en la adoración de los magos su cristología. Jesús es el rey de los judíos, el Mesías y el gobernante que cuida a su pueblo. Hermanos, los regalos que llevaron los magos fueron el oro. El oro era un regalo digno para un rey. El incienso era un regalo para una divinidad. Y la mirra, una especie para un hombre mortal que iba a morir, hermanos. Continuamos, hermanos, con el punto número 3, que es la huida y el regreso de Egipto, que lo vemos en Mateo capítulo 2, versículo del 13 al 15. Lleva como título aquí en la Biblia, Matanza de los niños. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sus sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Hermanos, dice el versículo 13: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Con esta dirección continuó el mensaje de que Jesús será aceptado en Egipto, pero rechazado en Israel. Porque Herodes va a buscar al niño, ¿para qué? Para matarlo. A pesar de esto, la mano del padre estaba cuidando a su hijo, utilizando tanto a los hombres amigos como a enemigos para que cumpliesen sus propósitos. Hermanos, la nobleza de fe de José se destaca en su obediencia, aunque él no entendiera por qué Dios no los podía cuidar en Belén, así como los cuidaría en Egipto. Y en el 15, hermanos, aunque José no comprendió en el momento, más tarde Mateo interpretó la huida de Egipto como el principio de un nuevo Israel, confirmado por el profeta Oseas capítulo 11, versículo 1, que nos dice: de Egipto llamé a mi hijo. La primera salida de Egipto en el Éxodo con Moisés y la conquista de la tierra prometida por Josué, además del reino único de David. Todo se terminó en la deportación a Babilonia. Ahora, el soberano Dios está tomando el primer paso en crear un nuevo reino de sacerdotes y una nación santa. Hermanos, el versículo del 19 al 20 nos dice la palabra de Dios: pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sus sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Por tercera vez, hermanos, el obediente de José es instruido por un ángel de Dios. Todavía él no entendía por qué ellos escaparon de la masacre de los niños de Belén. Mateo aquí escribe
décadas más tarde, que podía ver el sufrimiento injusto de Jesús en la cruz, fue anticipado en la matanza de esos niños, tanto como había ocurrido en el tiempo de Jeremías en la destrucción de Jerusalén. En ese entonces, él dijo que Raquel, sepultada cerca de allí, en Ramá, lloraba por sus hijos, grande llanto y lamentación, al ver a los israelitas llevados en cautiverios a Babilonia. Del 21 al 22, mis hermanos, mientras que José estaba regresando a la tierra de Israel, fue advertido por revelaciones nuevamente en sueños de no dirigirse a Belén, sino a Galilea. Era cerca de Belén. Es probable que José pensó que Jesús, habiendo nacido en Belén, debería regresar ahí mismo. A propósito, José había permanecido en Belén casi 2 años antes de la huida a Egipto. Por eso, Herodes mandó a matar a todos los niños varones de Belén y en todos sus alrededores de 2 años de edad para abajo. Y en el versículo 23, hermanos, habitó en la ciudad que se llama Nazaret, cerca de Belén. Eso indica el propósito de Mateo, de explicar cómo Jesús nació en Belén de Judea, pero vivió durante su niñez en Nazaret. Parece que hubo confusión acerca del origen de Jesús más tarde, aún entre los primeros discípulos, porque Natanael preguntó, ¿de Nazaret puede haber algo de bueno? Eso lo vemos en Juan 1:46. En Mateo, hermanos, capítulo 1:1 al capítulo 2:23, Jesús es presentado como el divino Hijo de Dios y a la vez descendiente de David. Él es el Mesías, Él es Cristo, que cumplió las profecías mesiánicas, pero las interpretó como Rey Pastor. Esto no fue anticipado ni aceptado por los judíos, aunque los gentiles sí lo recibieron y le adoraron. Por eso el gozo y el sufrimiento forman parte del nacimiento y la niñez de Jesús. Estas dos emociones iban acompañadas a Jesús a través de todo su ministerio hasta la cruz, hermanos. ¿Sí? Hasta la cruz y la resurrección. Estos conceptos de Mateo eran útiles en la orientación de los miembros de la iglesia en Antioquía, a la vez que se servían como una advertencia a los fariseos que todavía dudaban de la identidad de Jesús. Conclusión, hermanos. Es verdad que Jesús cumplió las profecías, pero Mateo citó estas con un propósito distinto en mente, demostrar la encarnación de Jesucristo. Él es divino totalmente, pero a la vez, Él es humano 100%. Como cristianos creemos en la palabra. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Lo vemos en Juan 1:14. Hermanos, en el siglo XX, como en el primero, el Evangelio es el mismo. Dice la palabra, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Mateo nos dice que Jesús vino para salvar a su pueblo de sus pecados y nos comisionó a proclamar su perdón en todas las naciones. El que tiene toda autoridad nos dice todavía, id y hacer discípulos a todas las naciones. Hermanos, el principio de la vida de Jesucristo se halla el sufrimiento. Hermanos, si es así, ¿cómo podemos ser obedientes y no sufrir? Jesús ya tomó la cruz en obediencia al Padre. Ahora nos dice, niéguese a sí mismo. Hermano, hermana, tome su cruz y sígame. Seguir a Cristo sin la cruz de obediencia es imposible. Hermanos,
El versículo clave de este estudio está en Mateo capítulo 1, versículo 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Hermanos, Dios los bendiga hasta la próxima vez que nos veamos. Amén.